Hola, Cruders. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, me preguntaba mogollón de veces si podría quererlo tanto como al primero. Pero descubrí cuando nació que el amor era como infinito, ¿sabes? Como que no tenía fin. Me sorprendió mogollón, me abrumaba. Con vuestro programa, pues me pasó igual. Llevo con una radio encendida en una repisa de la cocina toda la vida. Así que cuando os descubrí pensé, bueno, no creo que pueda quererlos como a mi infancia con protagonistas, o a mi adolescencia con Goma Espuma, o a mi juventud con La Rosa de los Vientos. Pero sí, 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 sí. Os amo en mi madurez. No me canso de daros las gracias por horas de aprendizaje y risas y me pregunto mogollón de cosas y de todo, vamos. Que nos cuidáis de más y que la alegría os acompañe siempre, Cruders. Os adoro máximamente. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ay, nosotras también os adoramos máximamente y os queremos a todas por igual, de la primera a la última, porque nuestro amor es infinito, porque nos cuidáis y sois nuestra alegría. Carne Cruda ha cumplido 1000 programas, 1001, como República Independiente de la Radio. Llevamos 8 temporadas desde que nos convertimos en el primer podcast profesional de este país, financiado por vosotros y vosotras, nuestros oyentes. Desde entonces hemos crecido de forma sostenida y sostenible, de 1 a 4 programas semanales, de 2 personas a un equipo de 10 y una veintena de colaboradores, de trabajar como autónomos a firmar contratos indefinidos a toda la plantilla. Contra todo pronóstico, no solo hemos sobrevivido, sino que vivimos bien, muy dignamente, gracias a vuestra ayuda y a un modelo de autogestión ético. Somos una muestra de que hay otras formas de hacer las cosas, de hacerlas bien. Tengo que agradecer a eldiario.es y en especial a Nacho Escolar y Juan Luis Sánchez por mostrarnos el camino y ayudarnos a emprender la idea de hacer esto juntas, que fue vuestra, no se me olvida. 1001 programas después seguimos siendo un podcast en abierto gracias a que nos mantenéis para que cualquiera pueda escucharnos. El éxito de la fórmula es nuestro compromiso mutuo con la información. Si no quieres que los grandes anunciantes y los partidos políticos controlen los medios, tienes que colaborar con ellos para proteger su independencia. Como decía la bola de cristal, como sostiene el anarquismo, como recordó el 15M, como repetimos a menudo, solo no puedes, con amigos y amigas, sí. 1001 emisiones después, lo que más nos enorgullece de esta odisea de la radio es que Carne Cruda como proyecto haya podido poner en práctica las ideas que Carne Cruda ha defendido como programa. El programa por dentro se ha convertido en lo que el programa propone hacia afuera. Amigas, familia, sí se puede. Se pueden sacar adelante alternativas al sistema de explotación laboral capitalista que precariza tanto el trabajo como la vida. Ahora que estamos a vueltas con las reformas laborales, por aquí por España, no es un ejercicio de complacencia, sino de responsabilidad enseñar que existen ejemplos de buenas prácticas que son eficientes y rentables. Señora ministra de Trabajo, le voy a dar un dato. Nosotros somos solo uno de esos ejemplos. Hay muchísimos más. Hemos hecho todo lo contrario de lo que siempre nos habían dicho que había que hacer. No aceptamos publicidad de marcas contrarias a nuestros principios. Tomamos nuestras decisiones internas en conjunto. Nos pagamos decentemente. Cuidamos nuestras condiciones de trabajo y nos cuidamos. Este año hemos reducido de 5 a 4 programas a la semana precisamente para escapar de los ritmos frenéticos a los que nos someten las lógicas capitalistas. Y nos habéis apoyado, una vez más. Organizamos hace tiempo 2 festivales de música en Madrid y Barcelona con 20 bandas, todas contratadas en el régimen que decidieron. Llenasteis las salas, hicimos una inversión extraordinaria y eso nos dio una visibilidad extra. Y, oh sorpresa, funcionó. Hemos creado lazos con otros medios, no solo estamos asociados con eldiario.es, también colaboramos o hemos colaborado con 5W, Salvaje, La Marea, Maldita, Por Causa, en fin, apoyo mutuo. Nos llaman de festivales de cine, arquitectura, economía solidaria, migraciones, cooperamos con ONGs ecologistas, feministas, activistas y, oh sorpresa, también funciona. Todo eso nos ha dado estabilidad económica
y nos ha permitido ir a Palestina, a Lesbos, a la valla de Melilla, a la crisis migratoria de Canarias o hacer documentales sonoros de largo recorrido para profundizar en temas que la actualidad pasa por alto. Hacemos lo que queremos, como queremos hacerlo y con quien queremos hacerlo. Mentiría si dijera que es fácil, pero también mentiría si no os contara que este trabajo es el mejor que he tenido en toda mi vida, con diferencia. La diferencia la marcan 3 cosas: el respeto, el cuidado y el apoyo. Como siempre ha dicho mi madre, Javier, haz las cosas bien. Menudo invento hemos creado juntas, queridas, queridos. El invento se llama esta preciosidad de José González, que va a estar por aquí hoy como regalo para vosotras, para agradeceros estos 1001 programas de Odisea de la Radio. Y por agradecer lo extraño de simplemente ser, esta alma compleja y singular, en su calma y tempestad, que es Carne Cruda, cerrará este programa tan especial con José González, que nos presentará este disco, Local Valley, el valle local del que hay que cuidar en comunidad, en familia, como hacéis con este programa cada día. Carne Cruda para mí es un medio para estar enterada de lo que ocurre en el mundo, en sitios lejanos, en la calle de al lado. Es desde luego una fuente de información rigurosa, necesaria y muy cercana. Pero no es solo eso. Carne Cruda, no sé si lo sabéis, es también una marca, una seña de identidad y un señuelo para ligar. Sí, para ligar también sirve. Cuando me hice la ficha en Tinder, porque mis mejores amigas ya me advirtieron que en el mundo analógico no había nada que hacer, no le di muchas vueltas. Puse un par de fotos y un texto muy breve que decía: esta mañana escuché en Carne Cruda que se puede tener sexo sin amor, pero no sin emociones. Me gustó. Esta era mi manera personal de poner sobre la mesa la cuestión que yo llevaba por esos terrenos virtuales, por si acaso había dudas. Sin yo pretenderlo, Carne Cruda se convirtió en un distintivo que me servía para hacer preselección. Algunos ponían caras raras, ¿será que le gusta el filete poco hecho? Y después pude comprobar que para otros el trozo de carnaza pues les hizo picar en el anzuelo, como a un gallego muy salado que anda por ahí. Él no había subido ninguna foto, pero el texto en su perfil resultó lo bastante atractivo para que yo deslizase a la derecha. Y no tardó en ponerse en contacto conmigo. Me mandó un mensaje rápidamente que decía: oh, oyente de Carne Cruda busca sexo con emociones, qué suerte la mía. No sé si fue suerte o no, pero seguimos juntos después de 2 años y nos queremos mucho. Así que muchas gracias, equipo de Carne Cruda, muchas gracias por los buenos reportajes y por ese buen rollo que tenéis. Un besazo. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you Le mandamos un bico lleno de emoción a ese galego muy salao, a que le dedica esta canción a esa extremeniña que nos puso como filtro para ligar. Y así nos convertimos además en el programa de canciones dedicadas La Gramola. Como dice mi chica, hay que hacer el Tinder de Carne Cruda. No hay mejor filtro. En fin, en tiempos de aplicaciones de ligue, hacer match, conectar, no es tan fácil como deslizar el dedo por una pantalla. Sintonizar con otros requiere atención, cariño, tiempo y chispa. 1001 programas después nos preguntamos cómo mantener esa emoción del primer día. Cómo hacer que nuestra relación siga mereciendo la pena. Después de 1001 odiseas radiofónicas como República Independiente, pensamos en quién podría ser la persona invitada a esa celebración, a quién entrevistar, alguien especial que nos inspire y nos represente. Pensamos, discutimos, hicimos una lista de nombres hasta que de pronto nos dimos cuenta de que no había que buscarlo fuera. Lo teníamos al lado. De hecho, siempre estuvo ahí. Sin ella, sin esa persona, Carne Cruda no seguiría. Se hubiera extinguido, como un amor del que no se cuida.
La persona que sopla las velas, pero también corrige el rumbo, que descubre otras latitudes con nosotras y nos descubre otros mundos, que rema cuando el viento viene a la contra y sostiene a la tripulación cuando arrecia la tormenta, que nos acoge y se refugia en esta nave. Esa persona, nuestro hombre, nuestra mujer, como canta Leonard Cohen, no es una, son mil y una. Es una comunidad, nuestra tribu, nuestra familia. I'm your man. Tú, esa persona, eres tú. En nombre de todas, hoy vamos a entrevistar a una representación de nuestros oyentes y productoras. Tenemos un mapa interactivo, un mapa mundi interactivo, en el que nuestros oyentes, nuestras oyentes, han ido marcando los puntos del planeta desde los que nos escuchan. Acompaña este Tinder de la radio en este viaje por la tribu sin fronteras. Mozambique, como muchos lugares de África, solo sale con las tragedias. Yo trabajo en desarrollo en los barrios, en la movilidad con mirada de género, en el derecho a la ciudad. Nos apoyamos mucho en una radio comunitaria, Radio Masaquene, en el extrarradio de Maputo. De radio a radio, de extrarradio a extrarradio, desde la República Independiente hasta Maputo. Sara, crudos días. Crudos días, crudos Wow. días, equipo. Qué ilusión, qué emoción, qué emoción. Bueno, escuchamos a Vida Euma, de la popular artistaza mozambiqueña Dama Doblin, que desmonta con canciones la violencia machista. Cuéntanos, ¿qué haces allí? ¿Qué haces en la radio? ¿Qué haces en Mozambique, Sara? Pues a Mozambique llegué pensando que trabajar en cooperación era solo ir a lugares muy inhóspitos y me enamoré del país, acabé quedándome, formando una familia y viviendo, pasando de vivir para trabajar al revés. O sea, empecé a querer vivir y no solo trabajar, porque me encantaba trabajar y trabajaba en algo que me encantaba, que era la cooperación, el hábitat, el urbanismo, y empecé a disfrutar muchísimo de compartir. Y siempre habéis estado en el camino. Mozambique lo recorrí mucho en coche y me habéis acompañado en viajes de 8 horas escuchando un programa tras otro. De hecho, os envié una vez un vídeo de Baobabs que yo decía, esto les va a encantar porque nunca se imaginarán estar siendo escuchados entre Baobabs. Qué maravilla, qué buena compañía entre esos gigantescos árboles. En 2020 te embarcaste en un viaje de investigación en busca de la mujer constructora. Dices que, bueno, nos lo cuentas ahora, te acompañábamos entonces y tenemos curiosidad por saber a dónde fuiste, cómo fue ese viaje, por dónde te llevó y en qué consiste tu trabajo. Pues ese viaje continúa, tiene que ver con la actitud. Después de como 12 años trabajando en cooperación me di cuenta de que no era tanto lo que hacías, sino la actitud que le ponías a ese hacer. Y entonces estuve desarrollando una idea, un concepto que es el Human Building, trabajar con y para las personas. Y entonces, sea cual sea el objetivo, es esa actitud lo que cambia. Ahora mismo estoy con Arquitectura Sin Fronteras trabajando movilidad y género, el por qué es más difícil moverse como una mujer en una ciudad. Y no solo pasa en Maputo, pasa en todas las ciudades del mundo. Es apasionante crear redes con Latinoamérica, con Barcelona. Y luego pues toda la parte de urbanismo, el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es un concepto que me apasiona también porque contempla que la ciudad es un contenedor de derechos. Y entonces construir derecho a la ciudad implica que tú la puedes cambiar, que como ciudadano y ciudadana no es solo que tengas una calle o que tengas acceso a la luz, sino que tengas acceso a juntarte con otras personas para cambiarlo. Y lo estamos trabajando y lo más bonito ha sido darnos cuenta, y hemos tardado 3 años en darnos cuenta, de que le decíamos a la comunidad derecho a la ciudad y nos decían no, la ciudad es donde viven los colonos. Y nos dimos cuenta de que la palabra ciudad, o sea que aunque es un concepto académico muy reconocido fuera, en el barrio teníamos que hablar de derecho al barrio. Y cuando cambiamos la palabra, se abrió ahí un río de comunicación y de ganas de compartir y de cambiar el barrio y
y ahí estamos. Esa es la parte laboral. Qué bien, preciosa la parte laboral. Aquí también somos barrionalistas. ¿Y lo de la radio, cómo te dio por ahí? Pues la radio ha sido el elemento de comunicar. O sea, la radio lo utilizamos en los proyectos y nos hemos asociado a una radio comunitaria que es Radio Maxaquene. Os invito a que invitéis a Álvaro y a todo su equipo mozambiqueño aquí. Y lo que se hace es transmitir mensajes y sobre todo recoger información. O sea, lo que se hacen son debates comunitarios que se graban y luego se comparten online. Entonces, esos propios debates son gestionados por activistas locales y se abren. Pues hablabas de juntar a gente, de conectar a personas por allí, por Mozambique. Vamos a hacer lo mismo, pero entre oyentes y entre los distintos puntos del mundo en los que están. Nos vamos a Hong Kong. Glory to Hong Kong se convirtió en el himno oficial de las protestas entre 2019 y 2020. Hoy allí está prohibido. La música es obra de un veinteañero que se hace llamar Thomas y no quiere hacer públicos más datos sobre su persona. La letra es el resultado de las aportaciones de decenas de personas a través de las redes sociales. Y en la remota isla Lama, al suroeste de Hong Kong, está un profesor y oyente de este programa, profesor de español, que da clases de idiomas mientras arregla un barco de madera que tiene amarrado en el puerto. Manuel, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo estáis? ¿Se puede dar más envidia que tú? ¿Cómo es la isla de Lama? Pues es una islita llena de naturaleza, con mucha vegetación, con playas, no hay coches, están a 25 minutos solo en ferry de la ciudad de Hong Kong y con más espacio, ¿no? Porque en Hong Kong la gente vive como un poco espacio y la verdad es que la calidad de vida aquí es muy buena, por lo menos para los que nos gusta estar con espacio y en la naturaleza y tener cerca una ciudad como Hong Kong que te ofrece todo tipo de servicios. Y ahora que tienes tu barquito, ya ni te cuento. Ahora ya con mi barquito, pero mi barquito me da mucho trabajo. Pero seguro que un trabajo muy agradable, ¿no? Dedicarle horas ahí al lijado y al cuidado. Tú lo has dicho, ahí he estado pintando, de dar mecánico, cera, polir cera. Ahí estoy. Eso es lo que le digo yo a mis amigos del gimnasio. Digo, si no vayas al gimnasio, yo tengo trabajo en el barco. Oye, ¿qué te llevó a Lama? ¿Y cómo es tu vida allí? Pues en el 2013, yo soy de Leganés, un saludo para la peña de Leganés. ¡Soy Leganés! Sé que hay muchos que te siguen por allí. Un saludo para la gente de Lama también, que también te siguen. ¿Alguna tía te escribió alguna carta alguna vez? Sí, ahora quería... Claro, ahora quería preguntarte, pero primero contesta a la pregunta anterior. Sí, en el 2013 me vine, bueno, un poco por la falta de oportunidades en España y también porque me gustaba salir y explorar y conocer a gente nueva y lugares nuevos. Me gusta mucho viajar también, he viajado mucho. Siempre me habéis acompañado en los viajes, tengo que decir. Qué bien. Y nada, y caí aquí porque un amigo ya vivía aquí en Lama y no me moví de Lama. Me acabo de mudar, pero me he pasado 8 años en la misma casa desde que llegué porque he encontrado mi lugar aquí. La verdad es que aquí me siento muy bien. Bueno, y encima estás conectado con nosotras, pues ya miel sobre hojuelas. ¿Y por qué hay tantas oyentes de Carne Cruda en Lama? ¿Qué pasa por ahí? ¿Es culpa tuya? Bueno, yo promociono siempre que puedo, pero bueno, que sois muy buenos. Bueno, vosotras sí que sois muy buenas, cuidándonos cada día. Vamos a ir desde Lama acerca de Leganés. Cada vez que hacemos un programa afuera nos vemos, a pesar de que la espalda le da castigo. Lo supimos después, pero juntos vivimos la emoción del 15M, nuestro despido de un par de emisoras y operaciones mutuas. Nos manda propuestas y reflexiones interesantes y se sabe los nombres de todo el equipo y algunas historias personales. Más que productor, es amigo. Y le presentamos con esta canción de los Queens que le encanta y que dice... Si tu fortaleza cae, no es el fin. Siempre estarás a salvo en la mía.
Él sabe que aquí siempre tiene un fuerte en el que está a salvo. Os presento a Jota, también conocido como Juan Josef, que significa señor del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Jota, crudos días. Crudos días. ¿Cómo estás? Ahora recuperando el aire, que he llegado a la carrera, pero bien, en general bien. ¿La espalda cómo va? Mejor, sí. Antes no hubiera podido meterme en la carrera de ahora, así que mucho mejor. Tiene un pelazo largo, azul, violeta, en fin, cada vez que te veo tiene un color distinto. Depende, cuando me aburro, digo, ¿de qué color no me lo he puesto? A ver si me dejo una cresta ahora, a ver si tal, pues... ¿Y no te aburres de nosotros? 1001 programas después, más todavía, porque llevas mucho más tiempo. Yo más bien me esperaba lo contrario, que me vierais vosotros y dijere, joder, otra vez. No, amigo, no. ¿Cuándo nos encontraste y qué sigues encontrando en Carne Cruda? Pues a ver, yo creo, sí, lo primero seguramente sería por el 15M. Yo creo que antes escuché algo, pero lo que sí recuerdo fue la primera vez de decir, oye, voy a acercarme, me gustaría en directo, que fue en el Compadre Barbers Club, la barbería aquella muy chiquitita, con Raiden, etcétera. Sí, me acuerdo. Y ayer lo estaba buscando, y de eso hace ya 5 años, o sea, en unos días, porque fue febrero de 2017, o sea que... Wow. Sara dice que somos el cordón umbilical para ella, con la realidad, con la actualidad, supongo aquí también con este país, y que a través de nosotras nota los cambios. Cuéntame, Sara, ¿hemos cambiado mucho en estos años juntas? Sara, ¿no me oyes? Uy, de repente perdemos la conexión con Mozambique. Sara, ¿estás ahí al otro lado? Bueno, vamos a ver si Manuel me sigue oyendo. Manuel, tú sí, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado en estos 1001 programas juntos? Yo. Mira, estás ahí. Sí. Yo creo que el cambio ha sido como muy paralelo. Cuando en enero dijisteis el Día de Reyes que ibais a decrecer, me emocioné muchísimo. Me preguntaba cómo conseguíais llegar. Y me parecía que no estabais siendo coherentes. Y yo creo que ha sido un momento que vitalmente está coincidiendo mucho con el mío también, y sí que tengo la sensación de que hasta haber llegado a esa curva os habéis matado en el camino, como que llegabais a costa de vosotros. Creo que ese es el cambio más sustancial, o sea que ser independiente es bueno, pero decidir que tenéis la fuerza para decrecer, enhorabuena. Nos ha costado llegar a esa conclusión, pero también ha sido hermoso el proceso y más hermoso aún que lo reconozcáis al otro lado. Manuel, ¿tú cómo nos has visto cambiar y cómo te has visto cambiar con nosotras? Bueno, yo creo que habéis sido cada vez a mejor y con este cambio yo creo que habéis mejorado mucho vuestra calidad de vida y eso siempre va a repercutir en vuestro trabajo. Así que enhorabuena por eso. Aquí estamos conectando gente, desde Lama hasta Maputo, pasando por Madrid. Carne Cruda conecta más a la gente que aquella marca de móviles. No solo conectáis con el programa también sirve para conectaros, como antes veíamos. De aquí han salido parejas y también pueden salir amistades. Me fui hace 2 años a la isla de la Reunión, desde la cual he empezado a seguiros. No había tenido tiempo de hacerme socio y acabo de hacerlo hace media horita. Os he hecho una contribución por todo el entretenimiento y las risas y bueno, y las lágrimas también que me habéis dado estos últimos meses. Gracias, de verdad que me estoy riendo mucho con el de Twitter. Es que me descojono yo solo en coche por aquí en medio de una isla, de un volcán perdido en el Océano Índico. Un abrazo. En diciembre de 2020 nos llegó este audio de Fernando. Nos contaba que era médico y que se había ido a La Reunión, una islita en medio del Océano Índico, al este de Madagascar. Celtia, ¿verdad que sí? Sí, señor. Y meses después de emitirlo, apareció otro oyente que vivía en esta remota región ultraperiférica de la República Francesa. Se llamaba Pablo. Y me he quedado perplejo. Resulta que un oyente, un médico llamado Fernando, dejó un mensaje contando su situación de exiliado y médico precario. Relataba que viaja por la isla de La Reunión, donde, por cierto, hay un volcán, y se escucha en el coche, lo cual... Se llama Pablo. Efectivamente. Esperemos que no se haya cambiado el nombre. Y en mayo, Fernando respondió. Además de ser un programa de radio de información y varietés diversas, también tenéis un lado de agencia, vamos a decir matrimonial, ¿no? Pero una agencia amistosa, parece ser.
Pues nada, yo sí, encantado de conocer a otro crudo que esté por aquí perdido y que disfrute escuchando vuestro programa y de tomarme una cerveza con él. A ver si esto es el principio de una gran amistad. Así lo esperamos. Bueno, lo primero pedimos disculpas porque a veces no podemos responder a todo, ¿verdad, Celtia? Perdemos el hilo. No podemos, lo siento. Sí, y hemos recuperado ese hilo, hemos empezado a tirar un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, justo a tiempo. Y hoy este programa quiere ser esa isla de la reunión en las ondas. Fernando, crudos días. Hola, crudos días. Gran momento esperado de poder decir esto en directo. Sí. Maravilloso. Te agradecemos mucho el mensaje y la paciencia. Oye, ¿qué tal todo? Me cuentan que hay riesgo de huracán por allí. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Estamos en alerta roja. No se puede salir de casa porque hay un ciclón. Aquí en el hemisferio sur se llaman ciclones, no huracanes. Ajá. Y bueno, lo que pasa es que como esta isla es muy, muy grande, es un volcán reciente, 3.000 metros de altura, entonces el ciclón está pasando por el lado este de la isla. Y yo estoy en el oeste y estoy resguardado, la montaña me resguarda. Parece que en el este y en el norte sí que la cosa está un poquito más intensa. Aquí llueve y ya está, no hay más. Ahora nos vamos a ir hacia ese extremo de la isla, pero antes quiero preguntarte qué haces tú ahí. Pues yo intento curar a gente. Yo soy médico. Muy bien. Y tras pasarme 2 años después de acabar la residencia en una precariedad absoluta, como habéis estado relatando últimamente con la pandemia, ¿no? La pandemia ha mostrado del dedo la situación, pero ya era así antes, ¿no? Pues yo cambió el gobierno en Valencia, de donde yo soy. Cambió en principio para signo positivo el gobierno del Botánico, pero a nivel de Consellería de Sanidad no cambió nada. Y yo ya llegué a la conclusión de que esto era estructural del país y que yo no quería estar ahí trabajando mucho, a destajo, mal y con la lengua afuera. Y mi manera de crecer, muy bien, que valoraran mejor mi trabajo, fue emigrar, es lo que encontré. Y esta isla nos encantaba, habíamos venido como turistas. Mi mujer no quería irse al continente, teníamos más ganas de venirse aquí y nada, y aquí encontró un trabajo muy bueno para ella y aquí nos vinimos hace 3 años y medio. Y aquí vas a encontrar un amigo, porque nuestro sueño es ser lo que necesitas es amor de la radio. Bueno, lo que necesitas es amistad, por lo menos. Queremos ser el Tinder de los podcasts, esa isla del match en medio del ruido informativo, versión sentimental, amistosa o lo que surja. Pablo, crudos días. Hola, crudos días. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Te presento a Fernando, en la isla de reunión, oyente de Carne Cruda, amigo. Hola, Pablo. Encantado, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí confinadito, confinado no por el coronavirus, claro, pero claro. estamos confinados por... Me ha tocado yo estoy en el norte, ahora está pasando por aquí el huracán, así que bien. Bueno, a ver si nos tomamos una cerveza, ¿eh? Sí, hombre, esto se tiene que producir, por fin. Hemos logrado este acuerdo. Ha tenido que tener mucha paciencia Fernando, pero Pablo ha respondido a la llamada. En la lentitud de las comunicaciones casi parecemos en la época de escribir cartas, pero por fin se va a producir. ¿Tú qué haces allí, Pablo? ¿Por qué estás en reunión? Pues yo la verdad es que yo también tuve el mismo recorrido que Fernando un poco antes, ¿no? Yo emigré en la década del 2000. Estudié historia y hice el doctorado ya en Francia y me saqué posiciones ya aquí de profesor de universidad de historia contemporánea. Y del mismo motivo que Fernando, pues por estabilidad, pues por tener un poco una vida que no se reduzca a estar todo el rato postulando, pues ya me quedé. Tengo pareja aquí, así que muy bien. Bueno, tendremos que ir a reunirnos con vosotros. Ambos nos habéis recomendado la música del artista local Daniel Baro. Moi pas blanc, non, moi pas noir, t'as pas moi si mon l'histoire, toti caviar maluba, moi nation ban fan bata, toti caviar maluba. ¡Ostras, qué barbaridad! Pablo, preséntanoslo, cuéntanos. Bueno, la verdad es que la música de Maloya yo no la conocía. Tenía un vecino que era técnico de sonido que emigró a Londres y me dijo, va a ser una isla donde está Daniel Baro. Y yo no sabía quién era. Y al llegar aquí, pues, es una música tradicional, es una música criolla, ¿no? Creol, como dicen aquí, de población hindú, sobre todo, que se llaman Malbá, africanos, ¿no? Descendientes de esclavos y también de Asia, de China, de Vietnam.
y juntos pues hicieron una mezcla ahí de sonidos, de percusión, de instrumentos construidos con semillas, etcétera. Y es muy emotiva, ¿no? Yo para mí es un poco como el flamenco español, ¿no? Que sale de dentro y mueve a bailar, la verdad. Sí. Fernando, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de Reunión? Bueno, estamos aquí, desde Mozambique se está moviendo Sara, estoy viendo en Lama a Manuel también mover el bullarengue, en fin, estáis haciendo bailar a la humanidad entera. Yeah. Fernando, ¿a ti qué te gusta más de Reunión? ¿Qué te gusta de la vida allí? A ver, aquí la vida es... yo como le decía el otro día a Celtia por teléfono, que cuando estuvimos hablando para el programa, aquí la vida también no es tampoco estar bajo los cocoteros todo el día, quiero decir que aquí la gente curra, joder, y trabajamos para sacar la isla adelante. Sí, exacto. Aquí hay el capitalismo y la economía de mercado está al día a día y se producen también embotellamientos y tal. Pero bueno, aquí estás en un paisaje privilegiado. Esta isla lo que tienes es que, para lo pequeña que es, tienes unos contrastes de paisajes entre estar en el lagón buceando, viendo pececitos tropicales, subirte al Piton de Nez a 3.000 metros, estar en la Plaine de Sable, que parece que estés en Marte, irte a cascadas vamos, para caerte de culo de lo bonitas que son. Es un contraste enorme y a nivel cultural lo que ha dicho Pablo es muy bonito, que en esta isla se juntaron 3-4 culturas, o sea, hay una convivencia muy bonita entre gente de origen indio, los tamul o malbar, gente de origen africano, gente de origen europeo y también algo de eso del sudeste asiático, ¿no? Y también hay una comunidad musulmana muy importante. Y aquí no hay historias, o sea, no hay grandes enfrentamientos comunitarios y todo el mundo habla más o menos bien de todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, siempre hay capullos para entenderlos ahí en todos lados. Pero en general, no sé, es muy bonito cómo se entienden muy bien entre ellos, ¿no? Pues el paisaje hermoso es el que estoy viendo yo ahora. Las caras de estos oyentes unidos en puntos distintos del mundo, en varias islas, en partes también continentales. Por cierto que hay que unir a los de la Reunión con la de Mozambique, porque no estáis muy lejos, estáis más o menos en la misma área geográfica. Y hablando de historias, la historia de la isla está llena de simbolismo para nosotras. Antes se llamó Borbón, en honor a los Borbones que en el siglo XVII gobernaban la isla, pero cuando la monarquía cayó, se cambió el nombre a Reunión. Todos son señales para que esto acabe en esta república, uniendo a Fernando con Pablo. A ver si ahora sí compartís vuestros teléfonos y esperamos que sea, como decía Fernando, el principio de una gran amistad. Va a ser así, ¿no? Claro, sí, claro, por supuesto. Obviamente. Además somos antimonárquicos, exiliados, tenemos todo en común y tenéis efectivamente solos, ¿no? Tenéis el filtro carne cruda en el Tinder para quedar y hacer una buena amistad. Bueno, queridas, queridos, Sara, Manuel, Juanjo, Pablo, Fernando, gracias por reuniros hoy aquí en esta isla y por ser nuestras islas por el mundo, unidas con el resto de los oyentes, formando este archipiélago que flota a la deriva. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Carne Cruda, de verdad. Os lo agradecemos, os amamos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. A vosotros. Gracias, hasta luego. Bien. Hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo a vosotros y a vosotras en representación de este abrazo que os damos a todas. Hoy camino de la isla de la Reunión, canta la artista canadiense Laura Bird. No se me ocurre metáfora hecha realidad más hermosa para explicar esto que nos pasa que esta historia que acabamos de contar. Reunimos a la buena gente en la isla de la Reunión, una isla volcánica, diminuta, preciosa, en mitad del océano. ¿Qué es lo que somos? Familia. Y con una historia familiar de hermanos que se reúnen en torno a la radio como alrededor del fuego, seguimos esta odisea de oyentes. Crudas tardes. Hola, soy Eduardo. Y yo soy David. Somos hermanos y trabajamos juntos. Pues nada, escuchamos el programa Carne Cruda, nos entretiene mogollón por las tardes y la verdad que la gozamos mucho. Solemos comentar ahí los programas cuando después de escucharlos o nos recomendamos los programas. Las críticas que hacéis, la música nueva que hacéis, las colaboraciones que tenéis. La verdad que nos entretiene el copón. Y quería mandar un saludo a mi banda de rock y neumonías desde lo más profundo del underground.
Un himno para nosotras, porque eso hicimos cuando nos dimos cuenta de que el nuestro no era el camino marcado ni la corriente principal. Nos dimos la vuelta y emprendimos este camino propio. Abrazo a esos hermanos de parte de sus hermanas de la radio y a los Rocking Neumonías, que también nos representan, porque aquí somos muy de rockear la neumonía general. Y ahora nos vamos a abrir el pecho en canal para que veáis cómo respira el mejor equipo de la radio por dentro. En nuestra Odisea 1001 estrenamos un serial fenomenal con todas vosotras. Nido de rojos. En el capítulo de hoy, las 1001 crudas noches. Aquella mañana, Javier llegó al nido con una noticia revolucionaria. Familia, ¿no sabéis qué día es hoy? Por fin ha llegado el apocalipsis. ¡Qué ganas tenía! Justo hoy. Ya es mala suerte que acabo de lavar el coche. Que no es eso, Ray. Bueno, creo. Cumplimos 1001 programas. Una fecha redonda. Bueno, redonda fue ayer, que cumplimos 1000. Y más redonda aún sería si fueran 88. O 0000, ¿sabes? ¿Lo pilláis? No, redonda. No. Porque el número es redondo. Que no. Como Iván. ¿De verdad era necesario contratar a Pepe? Ah, pero es que hemos contratado a Pepe. No, si ya me extrañaba a mí verlo aquí todo el rato. Bueno, pero algo habrá que hacer para celebrarlo. ¿Lo de Pepe? No, los 1001 programas. ¿Y qué quieres hacer? Pues la verdad es que no he pensado nada, Elena. Me parece genial. Podríamos hacer eso. ¿El qué? Nada. Yo estoy de acuerdo con Rocío. Es que el día de celebrar es el 1000. Pues lo hacemos así, Marta. No podíamos hacerlo ayer. Es que tuve el día más libre. ¿Y si para celebrarlo encendemos la calefacción? Este frío es una señal identitaria, Elena. Es la temperatura media de un gulag de rojo en Siberia. Ya, claro. Además que esto viene fenomenal para mantener la carne fresca. Y que tampoco tenemos dinero para pagarla. Produce Carne Cruda. Ayúdanos a no morir de hipotermia. Venga, vamos a hacer la foto del 1001. Decid patata. ¿Puede ser otro tubérculo? Es que yo soy intolerante. Me lo dijisteis vosotros. Te dijimos que era intransigente, Pepe. Intransigente. Patata. Perfecto, has hecho la foto para conmemorar los 1001 programas de este nido de rojo. No, en realidad era un selfie, pero si decís patata me da la risa y salgo yo mejor. ¡Voy por el niño! Pero vamos a ver, ¿es que nadie quiere celebrar que llevamos 1001 programas? ¿De verdad hace 1001 programas que empezó Carne Cruda? No, empezó antes, pero llevamos 1001 como república independiente. ¿Y antes qué era? ¿Una monarquía? No, pero éramos dependientes. ¿En una tienda? ¿Y qué vendías? Pero a ver, entonces, desde el principio, ¿cuántos programas llevamos? Pues no lo sé, de eso hace mucho, si yo ni había nacido. Bueno, ¿qué? ¿Lo celebramos o no? Me encantaría, pero yo es que he quedado. He hecho plan. Sí, eso otro día, ¿vale? Venga. Pero, oye, ¿a dónde vais? Españoles. Hay que faltar. ¿Y usted qué hace aquí? Yo estoy en todos lados. Soy como Dios, pero menos hippie. Bueno, ¿se viene conmigo a celebrar los 1001 programas? ¿Solo 1001? Cuando lleguéis a los 40 años, me avisa. Ya sé con quién puedo celebrarlo. ¿Jordi Hurtado? Seguro que tú vas a entenderme. Yo voy a seguir aquí, así es que os espero dentro de 60 años más para felicitaros. Sí, porque yo voy a seguir aquí, vosotros no sé. Nido de Rojos, una serie que no verás en plataforma, a no ser que te pongas zapatos altos. Y en esta odisea no podía faltar un viaje espacial a través de las ondas de radio. Vamos a contaros cómo se han enviado los pensamientos de la humanidad al cosmos con la esperanza de que lleguen a otros mundos. Houston, tenemos un poema. En 2020, miles de personas de cientos de países escribieron su verso para un poema colectivo mundial. Una iniciativa de nuestro querido Festival Poetas para crear un poema sin final, un poema universal. Un poema escrito con un verso de cada ser humano del planeta. El poema de una especie. Un poema infinito, un poema universal. Recordaréis que en Carne Cruda hicimos la versión sonora de ese poema universal con los versos que nos enviasteis en audio. Cuando te hablen de amor. Quiero ser feliz o que un rayo me parta. A. Universo. Ante. Planeta. Bajo. Continente. Con. País. Contra. Provincia. De. Capital. Desde. Pueblo. Para. Todas vosotras. Amor del buen. Un año y un mes después, esos casi 23.000 versos de personas de todo el mundo viajan al espacio desde Punta Arenas, el punto más meridional de la Patagonia chilena,
en el Estrecho de Magallanes. Todos y cada uno de los versos serán enviados al espacio siguiendo las más altas medidas de seguridad, ateniéndonos a un protocolo preestablecido que reducirá a la mínima expresión las posibilidades de colisión con satélites de telecomunicaciones, naves espaciales no identificadas o cuerpos celestes o de ningún otro color. Tu verso viajará seguro durante millones de años por el universo. Científicos chilenos y daneses han traducido este inmenso poema colectivo a unos y ceros, que viajarán en una onda radial hasta la nebulosa de Carbón, a 600 millones de años luz de la Tierra. El poema llegará a su destino, si los cálculos no nos fallan, en 2622. Desde Chile, el país que concentra el 40% de la capacidad mundial de observación astronómica, escuchamos a nuestro querido amigo, mi familia, Pepe Olona, fundador de la librería y editorial Arrebato e integrante del colectivo Poetas. ¿Qué tal por el fin del mundo? Pues por el fin del mundo, muy contentos de haber podido tener la oportunidad de venir aquí y lanzar el poema universal desde este lugar donde hace 500 años se tuvo conciencia de la dimensión de la Tierra, haber podido mandar un mensaje al futuro y a una posible nueva Tierra. El lanzamiento del poema universal es uno de los platos fuertes de Acrux, Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes. ¿Por qué enviar un poema desde ahí al cosmos, Pepe? Se decidió mandarlo desde aquí porque no nos parecía que hubiera lugar mejor en el mundo. Ni momento casi, porque ahora que estamos aquí nos están contando todas las historias que ha habido cuando cruzaron el estrecho y de repente ha sido como venir aquí y nosotros tener la oportunidad casi como de hacer historia nos sentíamos, porque ha sido un proyecto muy complejo, parece una idea muy sencilla, muy tonta, pero luego la complejidad que tiene el proyecto detrás era enorme. Y hacerlo desde aquí también ha sido un homenaje al hemisferio sur. Hasta ahora todos los mensajes que se han mandado al cosmos, al universo, han sido siempre desde el hemisferio norte. Así que no podía ser otro lugar. Para explicar la dificultad que entraña enviar estos poemas al universo, contamos con Andrés Jordán, que es director del Instituto Milenio de Astrofísica de Chile y colaborador del proyecto. Andrés, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encripta el poema en lenguaje binario y cómo se envía al espacio? Bueno, el mensaje, los caracteres, se representan en el computador como siempre se hace. Cuando tú presionas una tecla, se convierte en un número que está codificado en ceros y unos. Y después eso se codifica en una onda electromagnética, muy similar a cómo se codifica la información que se manda en televisión, en radio. Y finalmente se usa una antena. Nosotros usamos un brazo robótico que trajo un equipo danés para posicionar la antena en el cielo. Bueno, elegimos un lugar particular en el cielo, que es la nube Saco de Carbón, que es una nebulosa oscura que está en la Vía Láctea, muy cerca de la Cruz del Sur, a lo que se ve muy prominente desde estas latitudes, no desde el hemisferio norte. Y ahí con la antena apuntada se comienza la transmisión de una frecuencia que no interfiera con frecuencias de comunicaciones y cosas que ya están siendo usadas. ¿Y cómo fue ese momento, Pepe? ¿Fue un momento emocionante? Fue un momento muy, muy emocionante. De hecho, nosotros, la dificultad que teníamos también como colectivo artístico, veíamos hacer un espectáculo. El lanzamiento, como contaba Andrés, en realidad es un lanzamiento invisible. Y visibilizarlo y convertirlo en un streaming, que todo el mundo lo puede ver ya, fue un gran reto. Primero intentamos durante una hora apuntar a toda la gente implicada en el proyecto para que pudiera contarlo en detalle. Y a continuación el lanzamiento en sí mismo, por una tuvimos mucha suerte porque de repente se apuntaron muchos personajes aquí desde que llegamos a Chile, cineastas y profesionales que nos ayudaron un montón a poder realizar esta pequeñita película, pero además hay muchas limitaciones ahora mismo en Chile y estábamos en un lugar realmente apartado, pero incluso vinieron ahí como unas 50, 60 personas a verlo en directo y había un silencio sepulcral y eso a mí casi fue lo que más me destacó, había como una especie de respeto a lo que estaba sucediendo. También yo creo que es importante que todo el mundo lo vea porque se ve exactamente cómo esos versos van subiendo al universo, al saco de carbón y hay una voz que va contando todo el proyecto. Y además sucedió una cosa muy especial, Javier, porque justo en el momento en el que terminó el lanzamiento
y en el que estábamos empezando a abrazarnos, se oyó una voz por detrás que dijo: mirad, ahí están los satélites de Elon Musk. La hilera de los satélites, que son como una carretera de luces, recorriendo en dirección hacia el lugar donde habíamos lanzado el poema, así que parecía que el mal venía a eliminar el poema, ¿no? Pero no podrá hacerlo nunca. Y así es como sucedió. Así es como los versos que escribisteis... Pongo la P de poema en Google y me sale patriarcado. Di que vienes se convirtió en esto. Andrés, ¿cómo vuelan las ondas de radio durante su viaje? Vuelan tan rápido como se puede. Van a la velocidad de la luz, atravesando a través del universo, y eventualmente alrededor de 600 años más, el 2622 aproximadamente, van a estar llegando al lugar que apuntamos, a esta nebulosa, oscura. ¿Por qué elegisteis esa? Esto fue una opción que surgió de una reflexión del colectivo Casagrande. Querían elegir un lugar que fuera representativo de los pueblos originarios del hemisferio sur, y resulta que los pueblos patagónicos y también los aborígenes australianos veían en las formas oscuras de la Vía Láctea constelaciones. Por ejemplo, veían una llama o un emú, un pájaro. Y entonces, para dar tributo a esta manera de ver el cielo, se eligió enviar justamente el poema a este lugar oscuro que tenía tanto significado para estos pueblos. Además, está muy cerca de Acrux, que es la estrella más brillante de la Cruz del Sur, que también, por supuesto, tiene un significado enorme en términos de la navegación y lo que fue el descubrimiento por los europeos de este pasaje, que es parte de lo que también estábamos conmemorando. Entonces había todo un arco entre la gente que estaba acá, los viajes de descubrimiento, y también esto fue un festival de poesía y ciencia, también haciendo conexión con lo que es el descubrimiento astronómico, la exploración astronómica de nuestra galaxia y de nuestro entorno. Pues seguro que en ese saco de carbón las palabras prenden y arden. Lo habéis lanzado también desde otro pueblo de la Tierra de Fuego, con un poético nombre, Porvenir, que se encuentra en la orilla opuesta a Punta Arenas. ¿Cómo se ve el porvenir de la poesía, Pepe, desde allí? Bueno, la verdad que Porvenir es un nombre de los más bonitos que hay donde estamos ahora mismo, y el futuro de la poesía aquí en Chile ya sabéis que es un país de poetas. Sí. Ayer, por ejemplo, cuando cruzábamos el estrecho de Magallanes, hubo una lectura de poemas en el mismo ferry, en el mismo barco que nos traía para acá, y me sorprendió cuando me lo dijeron. Dije, guau, esto aquí nadie va a prestar atención a esto, ¿no? Y estaba todo el mundo, todo el ferry atento y escuchando y aplaudiendo, porque aquí en este país la gente está muy acostumbrada a los recitales de poesía, a los versos, y la verdad que este encuentro que está aquí, más allá también del lanzamiento, también está permitiendo conectar diferentes personas que trabajan la poesía desde partes opuestas del mundo y poner en común el trabajo que se está haciendo. Así que yo creo que el futuro y el porvenir de la poesía es mejor que nunca. Desde el fin del mundo para toda la galaxia. Carne Cruda es el programa oficial que emitió en radio el Poema Universal, y nos hace especial ilusión ser el programa que ahora cuenta el lanzamiento al cosmos en nuestra celebración de 1001 programas de Odisea de la Radio. Pepe Olona, Andrés Jordán, saludos desde Carne Cruda, desde esta república hasta el fin del mundo. Mil gracias, Carne Cruda, por estar siempre aquí. Sois maravillosos. Muchas gracias, saludos acá desde el Cono Sur, la puntita del Cono Sur. Esos poemas se han convertido de unos y ceros en ondas de radio. Nosotros hemos hecho el camino contrario en nuestra odisea espacial. Visions, trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. Y qué mejor banda sonora para el Poema Universal y para nuestro viaje espacial que este himno a la humanidad, Visions. Shaping a mosaic of fates for all sentient beings. Una canción cósmica que imagina mundos que podrían ser. Y nos recuerda que no podemos saber con certeza qué nos espera después, pero sí que estamos juntos y juntas en esto. Nosotras hemos imaginado un mundo y gracias a vuestra ayuda lo hemos hecho realidad. Estamos juntas en esto, sí. Y para devolveros el regalo,
Como os decía al inicio del programa, queríamos regalaros unos minutos con uno de nuestros cantantes favoritos, que vuelve a España con su cuarto disco, después de 6 años sin publicar, para presentarlo en una gira de conciertos. Vuelve José González, cuyo propio origen es una odisea. Del hemisferio sur al norte, de la Argentina de la que sus padres huyeron escapando de la dictadura, a la Suecia en la que él nació, y donde creció mezclando el folk latinoamericano y norteamericano con el nórdico, a Silvio con el hardcore, para crear un mundo propio o una visión. Estamos muy emocionadas. Está aquí todo el equipo mirando a través de la ventana de la nave a José González. José, bienvenido. Un gusto conocerte y hablar contigo. Hola, ¿qué tal? De verdad que estamos muy emocionadas, sí, porque es un día muy especial para este programa y nos encanta que lo cierres tú. Este Visions es tu Imagine, ¿verdad? ¿Por qué querías hacer un himno a la humanidad? Y me ha pasado algunas veces que me han invitado para tocar en eventos con muchos otros artistas, eventos de juntar plata para los que tienen menos, para aliviar catástrofes. Y he sentido que no he tenido canciones para tocar, sino he buscado entre las que ya existen de otros artistas, como por ejemplo Imagine de John Lennon. Y así con el disco anterior hice una canción que se llamaba Every Age y ahora este es Visions, y serían 2 canciones entonces con el tema global y con el tema de hablarle a la humanidad de cómo hacer visiones en conjunto para el futuro. ¿Cómo son esas visiones que querías contarnos? Y en la canción Visions, en verdad no digo mucho de lo que yo pienso, pero pongo las preguntas y también tengo algunas palabras sobre quiénes somos y cómo funciona la naturaleza con su growth and decay. Crecimiento y decadencia, sí. Crecimiento y decadencia, y que la biología, la física, el universo no les importa a nosotros demasiado de nuestro bienestar, sino nosotros solos tenemos que tratar de ver cómo vivir juntos y florecer como seres humanos y junto con otros animales que pueden sentir, por supuesto. ¿Y cómo crees que debemos hacerlo? ¿Debemos adaptarnos más a los ritmos de la naturaleza de la que nos hemos apartado demasiado? No sé. Yo pienso que hay que también ser, ¿cómo se llama? Hay que ver de qué modo la naturaleza no es buena para nosotros. Por ejemplo, los virus son muy naturales, pero por ahí nos matan. Así que no, pienso que hay que pensar de un modo un poco más moderno, pero sin destruir todos los bosques y los mares, por supuesto. Bueno, hoy es un día muy especial para este programa porque cumplimos 1001 emisiones como podcast independiente y es un honor, como te decía, celebrarlo contigo. ¿A ti te ha costado mucho encontrar tu voz y mantenerte fiel a ella? Por un lado fue muy fácil porque empecé hace más de 20 años atrás a grabar mis canciones y por un modo imitar a mis inspiraciones como Silvio Rodríguez, que nombraste, o Nick Drake, Paul Simon. Pero con el primer disco ya encontré un tono que es muy similar a lo que sigo haciendo hoy. Y tiene que ver con mi voz. Mi voz es como es y no... Bueno, he tenido... Has tenido un regalo de la naturaleza, de la genética de tus padres. Te tengo que decir. Sí, no, estoy contento con eso, pero también sé que tengo mis límites. Cuando he tratado de cantar más soul como Nina Simone, no sale. Así que estoy acá con la guitarra y con mi voz y contento de ese modo. Siento que tengo un estilo que funciona para mí y para mis fans.
Sin duda. Fans entre los que nos encontramos. No se puede decir más con menos. José está aquí para presentar, como os decía, Local Valley. Un disco que incluye 2 temas en español, uno de ellos del mismo título que el disco, este Valle Local, que para nosotros es este planeta o este programa que tenemos que cuidar para que viva, pero también puede ser un lugar encerrado donde todos se pelean. Al ritmo de los nómadas del desierto, con una guitarra tuareg que incendia los oídos, avanza este Valle Local. ¿Qué representa para ti ese valle, José? Y en la canción hablo sobre tribus que se han quedado entrapados en el valle y que no se pueden comunicar y que no colaboran para ver los otros valles más lindos que están cercanos. Pero también para el disco pensaba en el valle local, el mundo, el globo terráqueo, donde estamos nosotros, que sería nuestro valle local que tenemos que cuidar. Y después está también cada uno tiene su propio valle local, la mente. Y cuando estaba escribiendo el disco sentía que estaba muy metido en lo mío. Y ahí en la casa de campo, cerca de la naturaleza. Y así que sí, valle local puede tener muchos significados. Bueno, es una preciosa metáfora, eso, muy polifónica. Esto de cuidar también el jardín interior y el valle y abrirlo a los demás, compartirlo con los demás, no cerrarlo con muros y desiertos. Oye, tengo la impresión de que es quizá tu disco más político, más inquieto con el rumbo que está tomando el mundo. ¿Quizá ha influido tu paternidad en el tono del disco? Sí. Mis padres fueron refugiados políticos en 77 y 76, 77, y yo como joven cantaba hardcore y trataba de tener cosas para decir, sí. Pero muchas veces sentía que no tenía mucho para decir, como joven en Suecia, sin problemas, diría. Uh-huh. Pero sí, últimamente con los últimos discos he mirado más hacia afuera, más hacia el globo terráqueo, hacia las culturas y lo que parece ser culturas incompatibles de vez en cuando, o por lo menos ideas incompatibles, y ahí he encontrado el tema de ciencia contra las ideas supernaturales que por ahí se van metiendo en la política. Así que de ese modo pienso que sí, que este disco tiene más de lo que los otros discos en términos de, claro, de buscar las tensiones y ver cómo cantar sobre esos temas. Ahora hablamos de esos temas, de esas ideas que además sueles defender también en las redes sociales. ¿Pero te preocupa el mundo que le estás dejando, que les estamos dejando a tus hijos, a nuestros hijos? Sí y no. Así que estamos en los mejores tiempos del mundo, de la historia de los seres humanos, en términos de salud, ¿cómo se llama? Mortalidad de niños, por ejemplo. Así que de ese modo no hay ningún mejor tiempo de vivir que ahora, pero de otros modos que creo que son obvios para mucha gente es cómo estamos destruyendo la naturaleza, pero también por ahí creando ciudades que no son tan lindas, tan habitables, y también donde hay gente que tiene que trabajar como locos para sobrevivir. Así que, por supuesto, hay mundos mejores que podemos tratar de ver. Sí, bueno, esto es lo que tú defiendes como, bueno, esa corriente que mucha gente también defiende del ecomodernismo, ¿no? De la tecnología también puede salvarnos, la modernidad también puede salvarnos si sabemos compaginar bien nuestra relación con la naturaleza. ¿Eso cómo se hace, José? Y bueno, un detalle que me gusta pensar en esto, cuando hablo de estos temas, es que nosotros somos el primer animal que podemos evitar de que venga una piedra gigantesca y nos ¿cómo se llama? Sí, nos aplaste, nos destruye. Nos aplaste. Así que los dinosaurios no tenían la tecnología para evitar eso. Nosotros sí. Así que, y ahí también se pueden nombrar de los virus que ningún otro animal tenía las herramientas. Uh-huh. Así que sí, pienso que el ecomodernismo es cuando te das cuenta que sí, estamos haciendo herramientas que nos va a ayudar
Pero bueno, mientras hacemos estas herramientas no queremos que nos aplastemos a nosotros mismos. Claro, claro. que es un riesgo. Hay que aplicar bien la ética ahí, que es el debate que tenemos siempre. Bueno, hablaba antes de tu paternidad. Creo que a tu hija le encanta la siguiente canción, Lila G, que tiene un tono más travieso de lo que acostumbras. ¿La canción la hiciste para ella? Sí, le cantaba esta canción cuando estábamos jugando o cambiando pañales. Sí. Que creo que esto significa algo así como pequeña viejita, ¿no? Algo así, lo de Lila G. Sí, así que en Suecia es lo que se le dice a los niños, o viejita o viejito, y es little darling, no sé cómo decir en español. Sí, bueno, aquí decimos más pequeña, ¿no? No sé si por ahí se os ocurre alguna. Bueno, esta es una de las 2 canciones que tienes en sueco en el disco y hay otras 2 en español. ¿Cómo eliges el idioma? ¿Por la sonoridad? ¿Te viene? ¿Cómo llega eso? Y históricamente ha sido todo en inglés por razones chotas o por ser vago, pero en este disco quería cantar en mis 2 idiomas maternos, así que el sueco y el inglés, y el sueco y el español, y por eso salieron Lilla Gumman, Valle Local. También hice una versión de Swing que era en sueco. Sí, la vamos a escuchar, que además tiene un ritmo muy afropop. Sigue. Sí. No, así que sí, tratando de mostrar más de quién soy y de ser un poco más variado en las canciones y los estilos. Pues sí, de ese tono africano que tienen algunas de tus canciones quería preguntarte yo. Porque Lila G lo tiene también el Valle Local. Sí. Y lo tienes y esta canción Swing. Y esta canción, sí. ¿De dónde te viene? ¿De tu viaje a África? Solo he estado en África del Sur y Zimbabue, pero no, es más cuando estoy escuchando música en casa. Me encanta música de todo el mundo y sobre todo música bailable, y de África hay montones. Y cuando también he hecho de DJ he buscado mucha música de Nigeria, de Congo, de Ghana. Así que esta canción Swing es inspirada por parte de las guitarras del High Life de Ghana. Sí. Música alegre, bailable. Y sí, así que mezclando por supuesto con la música de Brasil y todas las otras influencias. Pues creo que necesitamos luminosidad como esta. Tú, que has sido antes más introspectivo en tus discos anteriores, te veo más hacia afuera. ¿Es así? Sí, pienso que he madurado como persona y también me pregunté quién quiero ser como artista. Quiero ser el guitarrista que está ahí con una espalda encorvada, encorvada, o quiero también usar la máquina de ritmos para también relajarme un momento. Se agradece mucho, de verdad, en estos tiempos sombríos y a veces muy turbios, se agradece ese buen rollo que dan muchas de las canciones de Local Valley. Un disco en el que, como nos cuenta José, parece que está encontrando pues una cierta serenidad, un equilibrio. De esto habla Horizons. Esta delicada preciosidad, marca de la casa, en la que José critica la soberbia de los hombres y busca la paz interior entre la duda y el conocimiento. ¿Has encontrado esa serenidad de espíritu, José? Pienso que sí, que ha sido un viaje intelectual, más de 10 años, lo diría, de leer muchos libros sobre filosofía, ciencia, pero también aplicando
¿cómo se llaman? Prácticas por ejemplo, de budismo, de estoicismo, y muchas veces es eso de entender cuando no entendés y encontrar la serenidad en eso, que no necesitas saber siempre, pero también puedes seguir buscando respuestas a las preguntas interesantes. Sí, lo importante es la vida, que uno lo va encontrando según avanza en ese camino. ¿Cómo ves el horizonte de la tuya y el horizonte de la nuestra, de la vida colectiva de esta sociedad? Sí, empezando por mí, yo tengo 43 años y siento que estoy biológicamente probablemente a la mitad de la vida y se siente así que el disco tiene eso, que me he visto a mí mismo como padre y viendo a mi papá y mi mamá como ya más viejos, pero saludables, viejitos. por suerte. Y viejitos, y esa sensación de estar en el medio de la vida y de ver las posibilidades, pero también las limitaciones. Y de ahí hablo en Horizons, ¿no? Y no sé, y con la humanidad es un poco diferente, es como que estamos entrando en estos tiempos con muchas curvas exponenciales y es como que estamos entrando en una fase nueva, así que lo veo más como un nacimiento, en verdad, de una fase nueva, más que en la mitad de nuestra historia. Sí, parece que hay un mundo que está muriendo. Esperemos que el que nazca sea mejor que el anterior. Como bien dices, es verdad que la humanidad va mejorando en muchos aspectos, aunque en otros a veces empeora y destruye. Por eso defiendes mucho el altruismo, ¿no? El altruismo efectivo. También la cooperación entre los seres humanos, ¿no? Sí, pienso que mucha gente le gusta la idea de altruismo, pero lo que sería un poco nuevo es de aplicar ideas de economía, por ejemplo, en tratar de hacer lo más bien que podés con tus recursos. Y así que sí, me ha inspirado mucho por el grupo de gente que se llaman Effective Altruists, que tratan de, por un lado, buscar los problemas más grandes del mundo y por otro lado ver las soluciones mejores. Y se trata de cosas como ¿cómo se llama? Extreme poverty. Sí. Pobreza extrema. Pobreza extrema, pero también las cosas que hablamos antes, como pandemias o inteligencia artificial. Y es algo que sí me inspira mucho, sobre todo cuando trato de pensar cómo invocar estos tiempos hacia algo positivo. Pues es un gusto escucharte cantar y también escucharte pensar y hacerlo también públicamente y darnos ideas para que ese futuro, ese horizonte que vemos sea más esperanzador, sea más luminoso que oscuro. Ideas como estas, canciones como las de José, nos hacen derramar lágrimas de alegría. José González estará esta noche del 3 de febrero en Barcelona, mañana 4 en Valencia, el 5 en Donosti, el 6 en Gijón y el lunes 7 en Madrid, haciendo que se te caigan las teardrops, o sea, los lagrimones. José, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan especial para nosotros. Un placer, ha sido muy lindo. También para mí. Te despedimos con uno de tus temas que más nos conmueve, Stay Alive, permanecer vivo, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de 1001 emisiones, hacer lo que haga falta para seguir vivos, como dices en una de las frases, vivos gracias a vosotros y vosotras, los oyentes. José, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Bueno, 1000 programas, algo casi inesperado que llegase tan lejos, ¿verdad? 1000 programacos, enhorabuena, sorionak. ¿Qué han sido para mí estos 1000 programas vuestros? Felicidades por vuestro nuestro aniversario. Para mí estos 1000 programas han sido un gran apoyo en mi desarrollo personal. En convertirme en una persona más solidaria, empática y despierta.
Felicidades a todos, a todas los que hacéis Carne Cruda. Como soléis decir, siempre lo hacemos todos los productores, pero también los que están ahí escuchando. Porque está guay, ¿no? Que la peña que lo quiera escuchar y no pueda aportar económicamente, lo tenga ahí, ¿no? Esa opción en abierto es fenomenal. Porque creo que todo lo que comentáis, todos los temas que tratáis, vuestros puntos de vista, es tan importante que llegue a todo el mundo. Porque vosotros dais esa potencia de vida, ¿no? Dais ganas de vivir, ganas de curiosear, de cuestionar el mundo y de vivir. Gracias por poner el foco en lo importante, por dar luz en estas épocas de sombra, por estar ahí trabajando duro, por acompañarnos, por no cortaros, por seguir haciendo periodismo de calidad. Parece que sois súper valientes. Un ejemplo de cómo desde lo pequeño y colectivamente se pueden hacer muchas cosas, pues mediante la autogestión y demás. Un modus operandi de cuestionar el mundo que nos rodea. Soplo de aire fresco, una alegría constante. Y conectéis con la ternura, con el rigor. Imprescindible entre tanta maraña. Entre tanta desinformación, pues es una luz. A todo el equipo, de verdad, gracias, seguir ahí, no estáis solos. Os quiero mucho y sois un gran equipo. Y de verdad, mi más sincera enhorabuena y gracias por no rendiros, por no resignaros, por seguir adelante, a seguir. Seguimos adelante y como nosotros solemos decir, creemos que hay otra manera de hacer las cosas. Nosotros y vosotras lo demostráis. Sois la bomba, os amo. Y seguir así. Súper orgulloso de ser un friki como vosotros. Aún sigo creciendo en este sentido, por lo que espero que estéis ahí. 1000 programas y 1000 más y 1000 más. Al menos 1000 programas más. Y ojalá otros 1000. Gracias, de verdad, es un orgullo ser productores vuestros y seguir ahí, Guillotina. Felicidades. Venga, un beso. Chao. La verdad es que yo pensaba que nunca iba a ser tan friki y tan fanático de un programa de radio. This is the only way to me to say I love you, words don't get me see. Pues eso, que no hay palabras para decir lo mucho que valen ustedes. Compañeras y compañeros. El tic-tac del reloj que marca el final de los 1001 programas. Tampoco yo tengo palabras para decir lo que ustedes valen, así que usaré las de José González. Me quedaré contigo esta noche, abrazándote fuerte hasta el alba. Por la mañana veremos el amanecer de un nuevo día. Haremos lo que haga falta para seguir vivos. Hay una verdad y está de nuestro lado. El amanecer llega. Abre tus ojos. Mira al sol mientras el nuevo día se levanta. Pues gracias por ser esta canción para nosotras. ¡Feliz! ¡Gracias! Pero bueno, si me han traído una tarta. Y un ramo de flores, como una diva de la radio. Soy una diva de la radio, queridas. ¡Oh, qué bueno! Felicidades a todas vosotras por hacer esto muy lindo. ¡Qué tarta más bonita! La podéis ver en nuestro Twitch. Maravilloso. Bueno, vamos a soplar todas juntas, venga. ¿No soplar, no? Ay, verdad, COVID, no se puede soplar. Bueno, pues no se sopla. Con los dedos, así. Bueno, yo... No. Lo he apagado con los dedos, porque no hay dolor, queridas. Gracias por abrazarnos 1001 noches. Hasta el próximo amanecer, que Carne Cruda... ¡Os acompañe!
1001 programas más o lo que surja. Más bonito. ¡Qué maravilla, por favor! Me siento como una folclórica.